Cuando escribes algo en ChatGPT, en menos de un segundo te responde. Pero, ¿qué sucede exactamente para que puedas hacerlo? ¿Qué máquinas hay detrás? ¿O qué empresas lo manejan? Lo normal es hacer esto. Pero la realidad es otra, y el nivel de desarrollo que conlleva hace que las empresas literalmente se peguen por ello. La energía. Sí, joder, ya sé que hasta ahí llegas, pero voy a ir más al grano. En algún lugar del mundo hay una sala del tamaño de varios campos de fútbol, llena de máquinas, consumiendo tanta electricidad como una ciudad mediana. Y dentro de esa sala pasan cosas que casi nadie entiende. Esto es un data center, un lugar donde muchos ordenadores trabajan de manera conjunta para hacer que tus peticiones de IA funcionen. Digamos que es algo así como una caja grande que hace que se conecten y compartan información entre sí las máquinas, para que a ti, sentado en el sofá, te pueda organizar ese maravilloso viaje de verano. Para entender lo que pasa dentro de esta sala, primero necesitas entender algo muy básico. Toda la información, absolutamente toda, se reduce a dos estados: encendido, apagado, 1 y 0. Simple. Tu mensaje de WhatsApp, una foto, una película de Netflix, el modelo de IA que hay detrás de ChatGPT, todos son unos y ceros viajando de un sitio a otro. Para que te pongas en situación, lo que estás viendo es un comparativo rápido de algunos equivalentes y velocidades que se necesitarían a este nivel para poder transmitir esa información de la que hablamos. Lo más normal pues puede ser la fibra que tengamos en nuestra casa, que seguramente que tú también la tengas, ese wifi, esa conexión a internet. Bueno, pues más o menos para que tú te puedas descargar en tu casa una película de HD en 8 segundos, se necesitaría lo que es 1 gigabyte por segundo, o lo que es lo mismo 1000 millones de bits el segundo. Si vamos extrapolando todo esto, pues ya puedes ver que transmitir 100 películas cada segundo, como pueda ser Backbone, pues son 100 gigabytes. Si nos vamos a lo más top del mundo, que es cuando tú vas al gimnasio y te vas a poner fuerte, pues toda esa música que tú estás escuchando en Spotify básicamente requiere de 3.2 terabytes. Una auténtica barbaridad para poder obtener esa información. Y para que lo tengas un poquito más en cuenta y veas que esto va extrapolado a muchísimo más, una sola GPU de Nvidia H100, como la que estás viendo, puede realizar 2000 billones de operaciones por segundo. Básicamente el modelo que tú estás utilizando en tu ChatGPT, ya sea GPT-4, GPT-5, necesitaría entre 10.000 y 30.000 de estas máquinas H100 trabajando simultáneamente. O sea que al final es algo muy denso, y cada GPU necesita recibir todos los datos de las demás para que en cada paso pues puedan ir interactuando entre sí. Así que la red que conecta tiene que ser tan rápida como los propios chips que hay dentro para procesar toda esa información. Y es que lo más interesante de todo esto es que durante 150 años habíamos estado con los viajes de unos y ceros mediante el cobre, ese material que seguramente conocerás, variando básicamente el voltaje eléctrico. Pues voltaje alto es un 1, voltaje bajo es un 0, simple y llanamente. Pero el problema es que el cobre tiene un límite, no de ingeniería, sino más bien físico. A mayor distancia, más débil es la señal. A más velocidad, la corriente es mucho más superficial y por lo tanto la resistencia se dispara, lo que se llama skin effect. Y por otro lado, si metes muchos cables juntos en un mismo sitio, al final por el campo electromagnético se acaban liando entre sí, digámoslo así, y no sabemos muy bien cómo podría acabar este desenlace. Pero lo que sí sabemos es que por encima de esos 800 gigabytes que hemos estado hablando, es casi imposible, aunque podamos blindar este cable, que funcionasen de manera adecuada. Así que el problema ya no son tanto los chips que hay dentro de los ordenadores, que eso da para otro vídeo, sino qué tan rápido se mueve la información entre esos chips. Y para esto, señoras y señores, utilizamos la fibra óptica. Seguro que la has escuchado. Bueno, pues es la misma idea de la que tenemos, que son unas pequeñas fibras de vidrio, muy pequeñas, que van dentro de un cable. Y lo bueno, que no hay límites de velocidad, no se calientan, son ligeros, viajan a cientos de kilómetros, pueden interactuar entre sí y no existen esa interferencia tan fuerte como podría haber con los cables de cobre. Así que, al igual que antes y ahora, aunque utilicemos la luz, vamos a necesitar un código Morse que permita saber exactamente cómo funciona este sistema de unos y ceros. Pero a una velocidad completamente abismal, muy grande. Hablamos de que ahora mismo un centro de datos estaría necesitando en torno a los 200.000 millones de veces por segundo este botoncito de encendido y apagado. Lógicamente esto es una auténtica voladura de cabeza y ningún mecanismo realmente mecánico puede hacerlo, ni remotamente, sino que necesitamos un fenómeno físico que nos ayude con ello. Y ese semiconductor existe y es lo que se conoce como indium phosphide, que muy pocas empresas en el mundo pueden o saben fabricarlo. Así que el reto ahora, como hemos pasado del cobre a la luz, es decir, ¿cómo hago yo para transformar esa luz en encendido y apagado y que el chip lo entienda?
Bueno, pues eso es algo que es un poco complejo, ya que no vamos a tener la electricidad del cable de cobre, y aquí sí que vamos a emplear una cosa, un tipo de chips que crea una empresa y que se llama EML, o más técnicamente Electro Absorption Modulated Laser. Simple y llanamente es un láser que permite abrir y cerrar ese interruptor para que pueda pasar la luz. Digamos que es como un portero de discoteca. Eso sí, el tamañito de ese chip es del grosor de un pelo. Para flipar. Bueno, pues todo esto, básicamente, lo que hemos hablado de los chips, de esa conexión de fibra óptica, etcétera, etcétera, tiene que formarse en algún sitio, porque si tenemos las cosas separadas, pues no podemos hacer nada con ello. ¿Cómo hacemos que funcione ese data center? O nuestro ordenador. Bueno, pues todo ello, básicamente, se utiliza mediante transceiver. Los transceivers son un aparatito muy pequeño y sencillo entre comillas, que funciona pues como si fuera un USB, algo que tú enchufas a un ordenador. En este caso, lo que hace ese transceiver es recibir, en base a toda esa información que nosotros le hemos estado dando, la información de esa luz transformada. Pues oye, qué información ha pasado y qué no. La cuestión básica es que este aparatito tan pequeño se conectaría a ese servidor que hemos visto al comienzo de todo para que pudiese funcionar. Y así pudiésemos tener multitud de sistemas trabajando a la misma vez para transmitir esa información de un punto a otro. Y ahora que entiendes cómo funciona, quiero que entiendas algo muy interesante. Y es que al final, para hacer todo esto, pues tenemos que tener a alguien que lo haga, ¿no? Y en este caso es una empresa muy curiosa llamada Lumentum, como su propio nombre indica, que básicamente es una empresa que se dedica a crear estos transceivers tan chiquititos que se conectan a esas máquinas o racks para poder funcionar y hacer que la información viaje muchísimo más rápido, no solo de la IA, sino de otros elementos como Netflix, etcétera, etcétera, etcétera. Y para entender esto es bastante interesante, ya que al final nos puede llegar a afectar en cuanto a si compramos un chip más adelante, si lo queremos utilizar nosotros mismos para algún tipo de servicio, o incluso los gastos y costes que puede ir habiendo en el mercado en general cuando tú vayas a utilizar ciertas tecnologías, porque esto al final cuesta su dinero. Así que, para que lo entiendas, ellos básicamente venden 5 productos diferentes, de manera alternativa. El primero y el más conocido, el EML chip, el que hemos hablado. El chip chiquitito que permite traspasar información. ¿Qué pasaba con esto? Pues que esto antes simplemente era de ellos. Solo lo fabrican ellos porque son muy inteligentes. Pero claro, para hacer el aparatito en sí, necesitas ensamblar los diferentes componentes. Antes lo hacía otra empresa, que se llamaba Cloudlight, pero la han adquirido y básicamente ahora son capaces de hacer absolutamente lo que les dé la gana. Lo hacen ellos todo. Punto positivo, pueden llegar a obtener más margen de beneficio y además tienen el control absoluto del producto y los contratos y licitaciones con Meta, Microsoft, bla, 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 bla. Todos esos maravillosos empresas que existen a día de hoy. Y esto de por sí puede ser un cambio enorme, utilizar estos sistemas de velocidad. Pero hay un elemento fundamental que vamos a tener que tener en cuenta. Y ya estoy aquí para explicártelo, que es el verdadero motor de todo ello. Y posiblemente otro de los problemas que vayan a venir a futuro cuanta más gente empiece a utilizar esto, que es el bandwidth o el ancho de banda. Pues igual, también lo has oído hablar alguna vez, pero no sabes muy bien qué es o cómo funciona. Bueno, el ancho de banda es muy sencillo, es aquella cantidad total de información que puede moverse por un único punto. Por ejemplo, si tú vas por una carretera y tienes 4 carriles, pues ¿cuál es tu ancho de banda? Pues 4 carriles, no tienes más. Pero sí que puedes hacer dos cosas. O bien aumenta la cantidad de carriles si quieres aumentar ese ancho de banda, por ejemplo 5 o 6, o bien puedes aumentar la velocidad en la que se va esa carretera. Así se compensaría. Así que en este caso, con todo este tema de la electricidad, la velocidad de la luz, tenemos algo similar. Cada vez necesitamos mucha más potencia y mucha más información pasando por un sitio para construir modelos de IA y necesitamos esos transceivers y esos sistemas mucho más robustos. Actualmente tenemos de normal, dentro de cada transceiver, 8 fibras ópticas, 8 pequeños hilitos dentro de cada uno de ellos que reciben información. Problema, cada uno de ellos son de aproximadamente 100 gigas, o sea que si le metemos 8, pues 100 por 8, 800 gigas, es lo que tiene aproximadamente cada uno. Si nosotros queremos duplicarla para en vez de 800 gigas tener 1,6 teras, pues en este caso tendríamos que duplicar la cantidad, 16. ¿Qué pasa? Que si nosotros metemos muchísima más fibra óptica dentro de cada uno de esos aparatitos, al final existiría mucho más aumento de espacio, mucho más peso, mucho más conectores y mucho mayor costo de instalación. Así que de momento esta historia la vamos a descartar, aunque puede ser algo factible y fácil de implementar. El problema viene en la segunda, que es la más super top de gama, pero claro, también tiene una complejidad pues bastante mayor, que es, pues oye, voy a meter en el mismo cable, en vez de que vayan 100 gigas, 200. Así solvento el problema y no tengo que duplicar la cantidad de fibra óptica. Bueno, pues esto se puede hacer, pero básicamente tenemos que tener cuidado con cómo se modula ese chip. Digámoslo así, de manera sencilla, yo lo puedo hacer,
pero no podemos alterar lo que sucede con esa luz, porque si no al final la estaríamos jodiendo. Es decir, tiene más complejidad técnica, aunque también mucho más valor añadido. Y aquí viene lo crítico. De normal, en estos data centers, donde se almacenan todas las pelis de Netflix, las de Amazon Prime, absolutamente todo lo que ves, pagos, correos, etcétera, etcétera, con el ancho de banda que tenemos es prácticamente suficiente. ¿Por qué? Pues porque al final la manera de conectarnos es, yo soy un usuario de Netflix, quiero ver esta peli, le envío una solicitud y él me devuelve esa película para ver. Esto es bastante sencillo, es un 1 a 1. ¿Qué pasa? Que cuando se están entrenando y utilizando modelos de IA, por ejemplo, yo quiero entrenar el nuevo modelo de ChatGPT, el 25, pues ¿qué voy a tener? Voy a necesitar en este caso no una GPU independiente, sino que necesito que todas al mismo tiempo estén compartiéndose esa información a la vez. Algo súper complejo y que lleva en este caso muchísimo costo y muchísima necesidad de ese cómputo. O sea que sí, es realmente un problema y una tocadura de huevos. Para que te pongas en situación, pues crear estos modelos de ChatGPT han costado 10 millones, 100 millones de dólares, o sea, no es algo baratito y sencillo para cada uno. Así que es mucho más grande lo que sucede dentro de estos módulos. Ahora bien, tenemos que confirmar que Lumentum no es la única empresa, o sea que si estabas pensando en voy a investigar, voy a comprarme un cacharrito de estos, o incluso voy a invertir en esta empresa, pues oye, párate a pensarlo porque no te he dicho nada de eso. Y sobre todo, hay competidores. Competidores como por ejemplo Coherent o 2V1, ¿vale? Básicamente son diferentes empresas que también están trabajando en esto, pero que no tienen la integración completa que podríamos estar buscando. ¿Riesgo real de esta empresa? Si los hiperescaladores como Nvidia, Meta, Google, Microsoft, lo que sea, les da por cortar el chorro y hacerlo ellos por su cuenta, pues puede que exista un problema. Pero de momento nada de esto existe y se lleva muchísimo tiempo. O sea que tranquilidad. Pero ahora mismo sí que es cierto que todo el mundo estaba hablando de esos chips, ¿no? De esos sistemas. Pero ahora ya has visto otro punto de vista. Otro punto de vista en el que funciona exactamente con la utilización de la luz. Así que la próxima vez que vayas a escribir algo en ChatGPT y te responda en menos de un segundo, quiero que pienses en todo lo que acabamos de decir. Que tu mensaje básicamente se convirtió en luz. Esa luz pasa por un chip del grosor de un pelo, viaja entre miles de máquinas para hablar entre sí a unas velocidades inigualables, unos 200.000 millones de veces por segundo, y todo eso para que tú sin moverte te llegue el mensaje. Así que eso es todo lo que hay detrás de la pantalla. Y alguien lo tiene que fabricar.